Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues traemos a Unlucky Morpheus, gracias a Jorge, que patrocina la reacción, Knight of War. Bueno, Knight of Sword sería así, ¿no? O Sword. Em, espada, vamos, el caballero de la espada, o algo así sería. Y bueno, pues creo que pertenece al álbum Unfinished de 2020. Y bueno, Ujú. pues como no tengo así información, antes de meternos en nada directamente, vamos a decirle aquí a nuestros amigos del canal que como siempre, ¿no? Que si quieren estar al tanto de todas las reacciones, que le den a la campanita, ya sabéis, un me gusta se agradece. Nos metemos ya en la canción y después vamos analizando. Venga, hasta ahora. 月明かりになる青まばゆき少女自らの使命を果たすねたいつから過ちは始まったこの剣に問いかける奇跡の意味絶望たとえ眠りにつくその刹那与えられた戦い幕が開く英雄が集いそれぞれの願い木々に込めて今命を狂い合う Hey また月が出る Vuelvo otra vez atrás antes de que empiece el estribillo. Me encanta cada vez más este grupo. Los músicos son algo sublime, Lo de sublime. Fumilla me tiene alucinado. Pero bueno, es que son todos, Sí, todos. sí, todos, todos, ¿eh? Eh, Fumilla, tanto Fumilla como Jill, como Hiroyuki, como Jinja, Siren, es que son todos increíbles. todos, Y todos, todos. Fuki. Mira que todavía me acuerdo del primero que nos decía, "Ah, hay que verlo más". Así de primera no nos gustó mucho los tonos, pero Claro, también dijimos, bueno, puede ser este vídeo en concreto y tal. Em, la cosa es que cada vez nos gusta más. Fuki es una vocalista tremenda. Me gusta mucho la estética, porque por un lado, en la parte que, bueno, están primando los colores rojos, es como un blanco y negro, pero en el que resaltan los rojos o los tonos cálidos. eh, Tiene una parte en la que es como, como si viéramos un programa de televisión retro, ¿vale? Así, y después tenemos esa parte que está el suelo inclinado en tonos rojos y tal, que no sé cómo interpretar, si es como casi como un mundo aparte, un escenario aparte, pero es tremendo, ¿eh? Porque la calidad con la que tocan, bueno, Jill, yo creo que si no es tu violinista preferida casi casi, junto a Yasa sí, seguramente, sí, Ayasa y ¿vale? ella, sí, sí. Pero los dos, ¿no? La pareja de guitarristas también es de lo mejorcito que hay. Y bueno, ¿quién está debajo? ¿Subasa o...? Hiroyuki, ¿es posible? Bueno, Ogawa, ¿no? por lo menos El de Quadrantum. sí, pero claro, es que todo depende de... Sí, de cuándo sea el vídeo. Correcto, correcto. Entonces, como no siempre tenemos toda la información, em,
es complicado. De todas maneras, no tengo aquí la alineación. Yo en principio creo que es Fuki, Jinja, Jiren, perdón, Jinja, Shiren, Jill, Tsubasa y Fumilla, Infumilla. creo. Pero bueno, si no, disculpadnos si nos comentáis Pues nada, Jorge, si la lo sabes, alineación pues correcta, ¿vale? sácanos de la duda. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo dicho, me gusta mucho la estética, que es lo que más me ha llamado la atención al principio. De todas maneras, las guitarras, me encanta la claridad con la que tocan, es decir, la precisión, la técnica y porque cuando atacan estas dos guitarras, tío, es una mezcla entre Ingui, Stratovarius y Galnerius. Cosa que me gusta todo mucho. Tal vez Sí, Ingui un poco menos, pero más por el personaje que por el guitarrista en sí, sí, sí. ¿sabes? Como guitarrista es una máquina, pero Sí, sí. luego como persona, pues ya Es una persona que está encantada de conocerse a sí mismo, así que bueno. es un Venga, poco narcisista, pero bueno. un poquito mucho, sí. Venga, continuamos. 込めて今命を狂い合う Hey また月が照らす赤く濡れた少女神のために来る聖剣誓い胸に抱き戦闘にきらめけ自らの使命を果たす 一人で幾度も丘を越えるその手は地で止まって汚れてゆく戦う踊り空はよどむそれでもこの身は一人やらず言い聞かせて君の幸せを思い星を呼ぶ叶わない夢を心に秘めたまま Tú, fíjate el juego que da cuando tienes un buen director que te hace los videoclips en condiciones. El juego que le está dando el, el tema de los colores, ¿vale? De hecho, ha hecho una transición que ha teñido de rojo la pantalla entera. La sensación de movimiento, solamente haciendo el paneado de la cámara, es decir, ellos están estáticos, pero como se mueve la cámara, da Sí, están la, ahí en el mismo sitio da la moviéndose, sensación de que pero se están moviendo ellos, sí, mientras sí. están totalmente estáticos. Bueno, estáticos, están tocando sobre el mismo sitio. Y también está jugando con el avanzar y retroceder la cámara, es decir, le está dando un dinamismo a lo que es el vídeo tremendo, es decir, esos planos cenitales como este, tremendo, me encanta, bueno, el director también es aquí un componente más de Unlucky porque tremendo. Me gustan los cambios que están haciendo, em, veo a Fuki con un vibrato más contenido que en directo, pero precioso, muy, muy bien afinado todo. Jill está tremenda. Bueno, Inmensa. ha habido algún cambio de ritmo que se ve muchísimo la influencia de la música clásica. Ahí Jill ha metido mano seguro, ¿vale? Al igual que las escalas neoclásicas que te meten aquí los guitarristas. Sí. Perfecto. Me parece un vídeo estupendo. Como el 89, uy, el 89, el 98% de los japoneses. Digo, ¿qué, El otro dos, el, qué porcentaje más raro? Un no, no, 88%. no, el 98. Sí, sí. El otro 2% cuando empiezan a mover la cámara tan rápido que parece que te va a dar un ataque epiléptico, ahí le daba yo una colleja al director del vídeo, pero bueno, Y bueno, tanto en vídeos musicales como en películas, ¿no? Cuando empieza ya sí, la también. cámara Parkinson, como digo yo, ya es que no ves nada claro. Y yo necesito ver detalles y ver lo que tocan.
necesito, ¿no? Ver lo que están haciendo porque es que atrae mucho. Yo creo que la gente, no solamente el verlos moverse, sino ver las manos deslizarse por el mástil, ver un primer plano de Jill tocando el violín, ver esa mano volando, ¿no? Sobre, sobre su instrumento me parece esencial, ¿no? Venga, Increíble. ¿Eh? continuamos. 幸せを思い星を呼ぶ叶わない夢を心に秘めたまま Stay 赤月が照らす赤く濡れた少女神のために来る正義権誓い胸に抱き天井にきらめけ自らの使命を果たすなちょっと Después de esto, ¿qué podemos decir, David? Poca cosa, ¿eh? Vaya despliegue musical, Poca cosa. ¿no? Me ha faltado ahí el solo de Jill, pero bueno, Te ha se lo faltado, ¿no? perdono, se lo perdono porque menudo despliegue, ¿eh? Pero bueno, Madre mía. Jill en realidad no ha parado de hacer Sí, sí, no, está ahí, sí, sí, detalle. está ahí, no está ociosa, ¿no? Este intercambio de solos de uno a otro, de uno a otro, ha sido increíble, ¿no? Voy a Y el retroceder. bajo yo juraría que es Ogawa, ¿eh? No, digo, puedo estar perfectamente equivocado. No, no hay Y qué problema. bajo, y qué solo se ha marcado el bajo, ¿eh? Sí, 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 por eso es que estoy. No sé exactamente dónde era, pero vamos a ver si lo podemos recuperar porque esta última parte ha sido tremenda.
Impresionante, impresionante. Tiene fuerza, tiene energía. eh, la melodía de la voz de Fuki está precisa en cada momento. Cómo se han ido turnando para los solos. Vamos, veo lo de menos que Jill no haya tenido un solo porque ha estado todo el tiempo Sí, activo. sí, no, no, ha estado todo el tiempo ahí. Y, A- y el batería, Fumilla me tiene enamorado también, ¿eh? buah. Em, Menuda caña que da, tanto sí, con sí, sí, pies sí. como con manos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es un, es uno de los baterías que tendría que haber pasado en alguna ocasión por la Kami, pero no se dio el caso. Sin embargo, creo que Shiren, como guitarrista, sí estuvo alguna vez en la Kami. Em, Impresionante. Este grupo es que no cambiaría nada. No cambiaría nada No, porque está perfectamente montado, cohesionado, cómo circula las melodías a través de ellos, muy compensado con Fuki. Como vocalista principal, este grupo es de los que no tocaría absolutamente nada, tal y como están, fenomenal. están bien. Está genial. Em, en cuanto a armonía, también tiene incluso a veces unos toques operísticos que me gusta mucho. Em, ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? La primera Es, parte del solo de bajo, ¿vale? Me recordaba mucho a la técnica de Fami que tiene de doble thump y de slap. Después ya se ha dedicado a hacer más cosillas que realmente muy bien todo. es que es alucinante. Es que todavía lo estoy digiriendo, ¿eh? Mm. Y aparte, Esta ya sabes para dónde va a ir, ¿no? sí, 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 y para el coche. Y la estética del vídeo es tremenda. Es increíble. Muy, Además, muy, el muy bien. vídeo, la producción, me ha gustado mucho. Genial. Es lo que Eh, estábamos comentando antes de los planos y sí, cómo parece que además da mucho movimiento con el zoom, que se acerca y se aleja. sí, y cuando se ha dividido la pantalla y ese rastro de humo negro, ¿vale? Sí, También molaba muchísimo. Perfecto, bueno, pues venga, vamos a lo de siempre. Es decir, a nosotros nos ha encantado, así que, bueno, lo primero de todo, darle gracias a Jorge. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join o hacerte Patreon. Em, Dependiendo del patrón que elijas, tendrás entre 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.